Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos a Henry Velázquez, que es Global DPO para el sur de Europa y LATAM en el grupo Publicis, que ya os sonará. Ahora veremos por qué. Es abogado especializado en tecnología y protección de datos y es miembro del Consejo Asesor de la IAPP. También es profesor asociado en varias instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, la propia IAPP, la IAB, el Data Privacy Institute, el ISMS Forum, Colegio de Abogados de Madrid y otros, además de colaborador en publicaciones especializadas. En fin, os sonará, digo, porque ya hablamos con Henry hace un par de años más o menos, explorando la perspectiva del DPO en una agencia de medios y de aquella acompañado de Silvia Ruiz, DPO de Dentsu. En fin, hoy volvemos al ataque para ponernos al día con cosas muy en boga. Primero, con Retail Media. En su día lo abordamos de forma introductoria con Rafa Martínez, hace cosa de un año, y en mayor profundidad lo he tocado esta semana con Jeffrey Pustos, que es vicepresidente de la IAB en Estados Unidos, en el canal en inglés. Dentro de Retail Media vamos a hablar de las relaciones de colaboración entre empresas con datos de primera parte, cómo se audita la cadena de custodia, el flujo de datos, reparto de roles, en fin, muy interesante. También vamos a hablar de Data Clean Rooms, cosa que también hemos introducido aquí a alto nivel, de la mano de Enrique Extremera el año pasado, y que también hemos tocado en mayor profundidad con Nicola Nuit, que es la DPO de uno de los fabricantes más conocidos, en el canal en inglés. También vamos a hablar de Custom Audiences, Lookalikes, Pixels y un poco de todo. Vamos a por ello. Henry, gracias por venir otra vez. Muchas gracias, Sergio. Para mí, es un honor estar aquí nuevamente. 2 años han pasado también desde la última vez. 2 años y lo mucho que ha llovido en 2 años. Y aún así, aquello que tocamos la última vez todavía es súper relevante. Todavía la gente se está peleando con qué pasa con el pixel de Facebook, que lo volvió a poner de moda después Max Schrems con la transferencia de datos. O sea que todo eso sigue relevante y todavía voy a volver a combinar a la gente a que escuche la entrevista contigo y con Silvia Ruiz de hace un par de años. Pero ahora, como dices, ha llovido y tenemos un primer tema encima de la mesa muy caliente que todo el mundo está tocando. Lo hemos tocado específicamente en un par de entrevistas aquí, que es Retail Media. Y tú desde tu posición, claramente estás siempre viendo cuál es el último grito, por ponerlo así, porque el anunciante siempre quiere estar en esto que sale, y como al final Retail Media cumple con la promesa de dato de primera parte, menos intermediación, etc. Y Retail Media además toca otro palo que también hemos tocado, que es el de Clean Room, Direct Clean Room, por el espacio necesario de colaboración de dato de primera parte de un lado y de dato de primera parte de otro, o sea, del anunciante. Y vosotros estáis en el medio, haciendo lo posible, y tú, como siempre, pues jugando ese rol también de proteger tanto a la audiencia final, desde el rol del intermediario, como el rol idílico del DPO que siempre digo, como también de entender el negocio, como ya explicabas la última vez. Entonces, ahí, en el escenario de Retail Media, ¿qué es lo que te ha resultado más difícil? Bien, a mí personalmente la idea del retail media dentro del sector me parece una muy buena alternativa, empezando por eso, ¿no? Me parece que es data de primera parte que puede ser una alternativa interesante y prueba de ello es que, lo que tú has comentado, toda la industria se está volcando a esta nueva mina. Si el dato es el oro, pues bueno, esta es una nueva mina muy interesante, ¿no? El retail que nos da calidad de la información. ¿Cuándo nos da calidad de la información?
Y ahí voy a entrando a tu pregunta. Creo yo que esta alternativa es muy interesante y desde un punto de vista de protección de datos y normativa aplicable puede ser perfectamente sostenible siempre y cuando se cumpla con el tramo inicial, ¿no? Porque al fin y al cabo, este dato se obtiene, los retailers lo obtienen directamente de sus usuarios o sus consumidores, ¿no? Y es un dato que yo cultivo, que obtengo, con la intención de comunicarlo a terceras partes para que puedan explotarlo para campañas, para enriquecimiento de audiencia, segmentación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, si en origen no tenemos una garantía de que esa fuente no es completamente transparente con lo que exige el artículo 5 del Reglamento de Protección de Datos, que no tiene ese consentimiento inequívoco con respecto a cada una de estas finalidades que mencionamos anteriormente y que por otra parte, a grandes rasgos, no tiene un sistema, mecanismo de parametrización de las preferencias de la privacidad de los usuarios para que estos puedan ejercer sus derechos individuales conforme a lo que dice la normativa. Si hay carencias en origen de estos principios, pues esa carencia va a acarrear toda la cadena, ¿sabes? Y va a contaminar, por decirlo de alguna forma, el éxito de la propuesta comercial o el valor añadido que tú quieras intentar promover a través del uso de esta data, ¿no? Entonces, el riesgo más grande para mí sería hay tanta oferta de retail ahora, de tantos sectores, eh, claro, si el llegar un hilar más fino y el intentar obtener estas garantías de cumplimiento de forma satisfactoria es difícil entre tanta oferta, ¿eh? Hay algunos que sí, que incluso van mejorando su propuesta. Yo he visto casos que han evolucionado a los que decía, mira, este no me convence quizás hace 2 años y que ahora ya me convence más. Mira, han hecho estos cambios y se van acercando más a lo que sería óptimo o están ya en esa fase de madurez, ¿qué tal? Pero en definitiva, el reto es ese, el tratar de evaluar esa fuente, ese retail, ese partner con el que vas a tratar de tener esta colaboración y obtener garantías de cumplimiento que satisfagan ya no solo a ti como partner, sino al anunciante, que podría ser ese otro cliente que está al otro lado de la mesa, al regulador y al usuario final, que es quien al fin y al cabo otorgó estos datos a esta fuente, ¿no? Para que sean tratados conforme a esta finalidad. Claro, vale. Porque ya, de nuevo, por conectarlo con nuestra última charla, aunque haya llovido tanto, en el caso de utilizar custom audiences o lookalikes en Meta, hablábamos de que al menos la gente, tú sí preguntas al anunciante si ha obtenido, y ya tienes que fiarte de lo que te firme el anunciante, que ha obtenido un consentimiento válido o ha habido transparencia de cara a subir ese perfil, el dato de CRM, por ejemplo, a Meta para que encuentre otros perfiles. Pero en este caso no hay un tercer destinatario, no hay un partner. Lo subes a la plataforma para buscar una audiencia similar. Ahora nos encontramos en el mundo de retail media, hablamos mucho de first party, pero realmente, como va a haber un partenariado, el dato que viene de el retailer, sea el supermercado, bueno, ahora todo es un ad network, realmente, claro, puede ser Uber, es un ad network, los fabricantes de coches ahora se venden también como Sí, hoteles, hoteles. todo es un punto de obtención de dato de primera parte, pero en cuanto se lo llevas al anunciante, el anunciante realmente es una relación de segunda parte, lo que siempre llamamos second party, donde no hay terceros en un mercado así abierto, pero sí que tienes un partner. Por tanto, si hay un partner, en teoría ese partner tiene que estar identificado en el origen del consentimiento si va a haber una transferencia de datos personales. Entonces, primero te lo planteo, te lo tiro ahí a ver qué piensas. Pero veo dos posibilidades. Una, que va a haber una deduplicación, por supuesto siempre hasheado el dato del email, del teléfono, de lo que sea, pero va a haber un matching, va a haber una deduplicación de esa audiencia y por tanto, si yo compro en un supermercado y tengo mi tarjeta de fidelización, mi dato se me va a encontrar como cliente en el lado del anunciante. Ah, mira, es el mismo. No sé quién es, pero es la misma persona. Por tanto, a mí se me va a deduplicar y se me va a ofrecer publicidad en función de lo que he comprado y de lo que ha registrado mi tarjeta de fidelización, por ejemplo, de un supermercado. Y en el otro escenario,
mucho más, digamos, privacidad desde el diseño. Mi dato en agregado sube a un espacio donde no hay una deduplicación, sino sencillamente hay correlaciones entre grandes agregados de datos. Pero yendo a lo que se está utilizando ahora, que es más esa deduplicación y ese matching de datos haseados, y ese clean room más desde el punto de vista de lo que hemos hablado aquí con gente de clean rooms. Ahora, en teoría, y entiendo que tiene que haber un escrutinio por el lado del prestador, del retailer, para que al menos se mencionen, estén listados los destinatarios de ese dato en el momento en que se recabe el consentimiento. ¿Cómo ves tú esto? Estoy de acuerdo contigo en parte, en la medida de decir, eso sería el mundo ideal. Si en un mundo en el que haya un único anunciante o que tengamos identificados los posibles anunciantes con los que la data de ese retailer pueda ser macheada, combinada, efectivamente tendrías que listarlos a todos, pero en la práctica eso es un poco más complejo de conseguir, porque imagínate que a lo mejor el anunciante quería hacer esto para una campaña que duró un mes y después ya no le interesa, y después hay N cantidad de anunciantes. Yo, al menos, y bueno, es para mí el mínimo. Ya a partir de ahí podríamos ver cómo afinar ese nivel de cumpliendo, pero para mí el mínimo es que informes que tu data de first party, de retailer, vas a utilizarla con estas finalidades para combinarla con terceros de X o Y sectores o directamente que es terceros que tienen la función de anunciantes que te van a impactar con productos o servicios que promueven a partir de sus páginas web. Eso es por una parte, ¿no? Para mí sería el mínimo. Lo otro, sí, sería ideal. Sería ideal que tuvieses un único anunciante que lleve las campañas, vamos, por todos los siglos de los siglos y que le tengas identificado, ¿no? Tal, pero es más complejo en la práctica. Pero entonces, en el escenario más real, tenemos dato de tercera parte. O sea, la realidad es que en términos prácticos estamos otra vez en tercera parte, porque es first party, suena muy bonito en el lado del retailer. Pero cuando llega al mercado, como todavía no sabes quién lo va a recibir, quien lo recibe es un tercero. Efectivamente. Claro, yo aquí siempre hago esta diferenciación porque, claro, en el mundo sectorial de la industria del marketing, digamos que el third party tiene una consideración que en el mundo legal, el third party es cualquiera que está ajeno a la relación de las partes. Entonces, claro, yo aquí veo que todo esto, estamos hablando de third party en este sentido. Es verdad que esto, si me voy a la semántica de la industria, diría, este third party es mejor que el que teníamos Mucho más limpio, sabes de dónde viene. y está más controlado. Ahora, el riesgo o el reto, quizá, y también compaginándolo con la primera pregunta que comentabas, el reto de compaginar este entramado que tenemos aquí, digamos, entre anunciante, retailer, intermediarios, etcétera, es el definir el mapa del flujo de datos, los roles de cada una de las partes en ese flujo, en ese mapa y las responsabilidades. Porque habrá cosas que el retailer tendrá que cumplir en su tramo que el anunciante no podrá cumplir ni aunque quisiera ni aunque te firme que tal, o el intermediario. Y habrá cosas que en el otro extremo de la mesa, por resumirlo muchísimo, ¿no? El anunciante tendrá que cumplir en su tramo. Si yo he obtenido un dato del usuario para combinarlo con otra fuente, para enriquecerlo, para segmentarlo, para a partir de ahí activar tal, pues es lo mismo, es muy parecido al ejemplo que tú comentabas del custom audience. Al fin y al cabo, escoger un dato de primera parte para combinarlo con una tercera fuente, para a partir de ahí hacer una acción publicitaria. Y en ambos casos, para mí, las reglas del juego vienen a ser las mismas. Diferentes tramos de tratamiento en un flujo complejo, definamos roles y responsabilidades de cada uno de los que intervienen en ese tramo. Sí, y supongo que, bueno, hay una primera cosa y que es el partenariado para la deduplicación. Porque si yo utilizo un email o un número de teléfono en mi tarjeta de fidelización, tengo que tener una expectativa de que al utilizarlo y compartir o utilizar el mismo email cuando me registro con un anunciante, por ejemplo en Direct to Consumer, puede haber una cierta expectativa de que puede haber una deduplicación. Pero que cuando no lo hago, pongo el punto de vista de ahora como individuo, cuando no lo hago y doy un email distinto a cada uno, ahora que se pueden generar estas direcciones como Hide My Email y todo esto que hay ahora, ¿no? Que escupes una dirección totalmente aleatoria que redirige a la tuya, pero el anunciante solo ve una específica, con lo cual no pueden hacer un match.
Pero para eso están los servidores de identidad y las plataformas que lo que hacen es que te ayudan, incluso a nivel probabilístico o incluso fingerprinting, la verdad, a hacer un match más preciso para que no se escurra la audiencia que ha utilizado diferentes direcciones de correo, etcétera. En ese caso, la expectativa de la persona no se está cumpliendo precisamente porque el prestador de identidad está saltándose el pequeño deseo que pueda tener la audiencia de ser diferente en el retailer y en la marca. ¿Ves algún riesgo ahí? Bueno, claro, aquí veo el riesgo en el sentido en que no se haya informado la primera parte de la combinación de este dato para poder identificarte para acción publicitaria. Porque si no, si al fin y al cabo, si los datos no tienen una posible tabla de correspondencias, pues de nada sirve todo esto, ¿no? Cada quien al fin y al cabo tendría un dato que no podría enriquecerse entre una parte y la otra. Entonces, eso tengo que informarlo por defecto, porque de una u otra manera es lo que estoy buscando, es la finalidad definitiva, por decirlo así, que se está buscando con esto, ¿no? Ahora, a mí me preocupa más algo por ejemplo, porque estábamos hablando del ejemplo del email hasheado, ¿no? De diferentes emails, pero me preocupa que a lo mejor yo, para hacer esta acción publicitaria, requiera un email hasheado y que el retailer me esté ofreciendo más información adicional para yo poder buscar esa correspondencia sin que el usuario lo haya consentido o, yéndome al principio de data minimization, sin que sea necesariamente un dato que yo deba requerir para esta acción publicitaria. Me explico un poco claro. A ver, yo puedo exigirle, y es una de las cosas que yo intento hacer, por ejemplo, el retailer o un partner que me dé first party data, yo necesito tener la taxonomía de los datos que me está facilitando, porque a lo mejor yo no quiero saber la IP, no me interesa saber el rango de longitud de IP para geolocalizarle a 50 metros, por decir algo, ¿no? No me interesa, yo quiero, en realidad, la campaña que estoy buscando es para personas de X rango de edad que vivan en Madrid. No tengo que saber que vivan en Madrid específicamente en un rango de 50 metros con respecto a X o Y referencia, ¿no? Y por defecto, muchas veces nos apresuramos a firmar contratos y te llega toda la incepción de datos con toda su taxonomía. Y aquí hay que tener cuidado y es una de las líneas en las que yo pongo, o que deberíamos todos poner un poco de diligencia, ¿no? Vamos de este conjunto de datos que tú tienes, ya suponiendo que todo está ok, que tengo el consentimiento de todo esto y tal, aunque tú me garantices que tienes el consentimiento, yo realmente no necesito todo. Porque lo que no quiero es tener datos que estén allí de relleno y que me supongan a mí un riesgo de proporcionalidad, de incumplir con el principio de proporcionalidad. Entonces, típicos casos son direcciones IP, geolocalización, o según el retailer que sea, podemos incluso inferir cosas que quizá para mí son líneas rojas. Sí. Imaginemos por poner ejemplos así al aire que se me ocurren ahora, imaginemos que yo puedo inferir en función de tu consumo, si se tratara de un supermercado, pero podría ser, vamos, cualquier otro tipo de retailer, ¿no? En función de tu Género, consumo, salud. sí, no, o preferencias sexuales, o incluso, claro, si utilizas mucho ciertos productos que son utilizados para la alopecia, por decirte algún champú especial para la alopecia, pues yo puedo inferir que quizás esta persona tal. Y ahí hay líneas en las que tenemos que hilar muy fino y, por ejemplo, nosotros siempre, yo cuando hablo con los equipos siempre trato de meterme en esta parte de la taxonomía, la campaña, qué tipo de anunciante es, cuál es el producto o servicio que quiere servir, porque para todo esto nos sale sobrando y no solo nos sale sobrando, nos supone un riesgo adicional. Nos supone un riesgo adicional que no conviene, vamos, Claro. añadir. Es muy bueno porque ahí has dado en algo muy importante. Tiene varias dimensiones. Por un lado, puede ser que el retailer recabe el dato sin saber que es dato sensible, porque al recabarlo per se no es dato sensible, no está en una categoría especial, pero de hecho la naturaleza del anunciante ya lo va a determinar. Si el anunciante te viene y ya ves quién es el anunciante, ¿no? Por ejemplo, vende productos de alopecia, no directamente el anunciante. O el anunciante vende algo de salud. Automáticamente el dato que de origen
no nació, o al menos cada uno de esos data points, por ponerlo así, no nacieron especialmente sensibles, te encuentras de frente con una prohibición, que es no poder hacer ese tipo de, bueno, necesitar un escrutinio mucho mayor y incluso en muchas plataformas ya está totalmente prohibido, ahora por la DSA. No sé si te toca incluso hacer derecho comparado, pero en Estados Unidos la parte más interesante con esto es que a la vez que el resto de cosas están muy dispersas por cada uno de los estados, siendo de su padre y de su madre con el opt-out y con el do not sell, do not share, en el caso de datos de salud, no lo puedes hacer, no puedes hacer publicidad conductual o altamente segmentada sin el opt-in. Y la FTC está detrás de eso a nivel federal con multas bastante potentes. Es decir, si te toca a ti esto, mirarlo también al otro lado del charco. Sí, me toca más que nada en el lado de Latinoamérica, que en Latinoamérica hay una fusión un poco entre GDPR y lo que me conviene de normativa americana, ¿no? Entonces, es una de las regiones que está bajo mi responsabilidad y allí sí que lo veo más. El tema este de excluir, bueno, y también es parte de lo que hablábamos de que ha llovido en estos 2 años, pues es una de las áreas en las que tanto a nivel normativo, con la DSA tal, como a nivel también de actividad de regulador, creo que se ha afinado más, e incluso en la industria, ¿no? Yo recuerdo años atrás que había campañas que podrías hacer en ciertas plataformas donde estos criterios de audiencia podrías escogerlos e impactar personas en función de cierto origen étnico y tal. Ahora ya no es así. Entonces es algo de, si tenemos que celebrar pequeñas victorias en pro de la protección de los individuos, pues estas pueden ser algunas, ¿no? Eh, y sí, sí que lo veo más del lado de Claro. Latinoamérica. Entonces, también entiendo que por tu lado, esto es especialmente relevante en tu rol y en la agencia, porque vosotros tradicionalmente habéis llevado de la mano al gran anunciante. Comparado con el DTC, que se tiene que buscar la vida y no se puede permitir a un Publicis, no, un pequeño anunciante al final necesita muchísima segmentación, no puede matar moscas a cañonazos. Por naturaleza entiendo que esta prohibición, esto lo tocaba hace poco con Rob Bateman, pero realmente de tu lado cae de lleno, ¿no? Tú tienes a grandes anunciantes, llevamos unos años, bastantes años, vendiendo los valores de la publicidad altamente precisa y segmentada, donde desde mi punto de vista ayuda más al pequeño anunciante, que es el que no se puede permitir ir a la tele a lo bestia, pero claramente a ti te viene un anunciante ahora incluso de juguetes, ¿no? En el ámbito de los niños o de algo que es salud, y tú ya no puedes ofrecer ni siquiera estas cosas, que son datos que te vienen en una taxonomía específica de retail media, sino que directamente tienen que volver a matar moscas a cañonazos. O sea, según el anunciante, automáticamente estás ya casi vetando la fuente de retail media. Sí, a ver, con ese tipo de taxonomías tan directas, claro, no es que se vete como tal, es que el nivel de exigencia de cumplimiento en tratarse de una especial categoría es mucho mayor y en la mayoría de los casos va a ser inexistente, salvo que, no sé, no se me ocurrió un ejemplo en el que pueda decirte, mira, este puede ser tal. Ahora, muchas veces parte de nuestra función, y esto es algo más, digamos, una labor más conjunta, es educar al anunciante. Educar al anunciante en eso, porque el anunciante quizá no tiene por qué saber o desconoce estos riesgos, ¿sabes? Es un anunciante que se dedica a otro tipo de cosas y que no conoce los entresijos de taxonomía, de datos para la campaña de marketing, tal. Y a veces él, muchas veces no es consciente de los riesgos en los que incurre, porque también tenemos ahí un poco de... Hemos evolucionado y seguimos evolucionando positivamente, pero en el sector, en la parte de DPOs, Privacy Professionals, hay muchos que digamos que la imagen que tiene esto es muy simplista. Yo soy responsable, tú eres encargado. De aquí para allá, todo lo que tú me digas, pues, si algo se rompe es tu culpa. Y claro, y ahí a veces es donde también creo que yo que parte en lo que todos los profesionales de la privacidad, los que nos dedicamos a eso, tenemos que añadir valor es un poco a educar a nuestros mayores de negocio o a nuestros anunciantes, a nuestros clientes muchas veces en estos riesgos en los que incurren ellos sin pretenderlo muchas veces, ¿no? Pero decirle, oye, es que tu campaña la puedo hacer
pues a lo mejor no matando moscas a cañonazos, pero a lo mejor con una bala de calibre más adecuado, que no sea tan preciso. A lo mejor, pues personas que les gusten productos de belleza, de champú, sin más, pues sí, habrá falsos positivos. No necesariamente todo va a ser de alopecia, pero vas a encontrar tu target. Es afinar un poco sin caer en ese riesgo de que esos criterios de parametrización rocen con lo que serían categorías especiales de datos. Tenemos una tendencia a simplificar quién se come la patata caliente. Y el mundo tradicional de compliance y de derecho es, mira, yo firmo esto, tú eres el responsable. Y ahí, pues, es verdad, y tú mismo lo decías, la complejidad de las relaciones que hay, por ejemplo, en Custom Audiences, donde puedes ser un responsable durante un tramo, metes el pixel de Meta, de Facebook, de lo que sea, en la web y de repente ahí estás metiendo a Facebook en la balanza porque recaba un dato y puede ser corresponsable. Si envías un dato, utilizas a una plataforma como encargado, pero luego la plataforma se queda con el dato, pasa a ser responsable. Esta idea de las secuencias complejas de responsabilidad la quiero llevar a mi última pregunta, que es, ¿qué pasa con el auditado de vendors por tu lado? Porque tú también te enfrentas no solo al mundo AdTech, sino al mundo MarTech. No solo a la tecnología, te toca todo. A ti te cae todo, estoy seguro. Te cae el mundo de la addressability, que tocábamos ahora, y te cae el mundo de la tecnología más por el lado donde, desde mi punto de vista, MarTech suele caer más en el lado en español, del encargado del tratamiento, mientras que en AdTech hay muchos espacios de cadenas, de secuencias de responsables independientes. Entonces, en el mundo MarTech, donde tienes que auditar a mucha plataforma y tienes que garantizar que pasan el filtro, ahí, ¿cómo te has ido enfrentando a esto ahora mismo? ¿Hasta qué nivel te puedes meter? Porque mi única, ya acabó la pregunta, ¿eh? Lo único que he percibido es que la gente tiene tan lleno el plato con el auditado de vendors, tan lleno, con tanta gente que te proponen, ¿no? El anunciante, el equipo de investigación, oye, probamos esto, oye, venga esto, una nueva plataforma, nuevo tipo de CDP, nuevo tipo de onboarding, que al final, ¿cuánto te puedes meter para poner el sello tuyo? Entonces, te pones a analizar el DPIA, ¿sabes? La evaluación de impacto de la tecnología y por qué recaba tanto dato, o no te metes tanto y sencillamente ves que alguien le ha auditado. ¿Cómo de profundo entras en el auditado de...? Sí. Eh, es súper complejo. Es una de las cuestiones más complejas, yo creo que en todos los sectores en realidad, pero en este se ve mucho por justo esa multiplicidad de roles que puede tener un proveedor. Un proveedor tuyo no necesariamente por defecto va a ser un encargado o un subencargado. Puede ser un responsable en un tramo, puede ser encargado en otro, como tú bien apuntabas, ¿no? Entonces, ese creo yo que es el reto más grande porque influye eso, la multiplicidad de roles, porque a lo mejor si es otro responsable independiente, no va a aceptar tan fácilmente una cláusula de auditoría, porque dice, es que a mí el artículo 28, ¿sabes? O sea, no es mi negociado, es tal. Y luego también influye la balanza del poder, qué tipo de proveedor se trate. Hay unos que no aceptan directamente que les audite, sino que te dicen, mira, yo te presento mi informe de auditoría que hizo un externo y esto es lo que hay. Y nuevamente aquí, el reto muchas veces, en mi caso, es, hay muchos factores y hay muchas variantes a tener en cuenta, ¿no? Si ese vendor viene de mi mano, ¿vale? Si yo soy el que se lo voy a proponer a mi cliente porque tengo un partnership con él y tal, aquí soy extremadamente diligente y la auditoría para mí es un paso posterior. Primero tiene que haber una evaluación previa, ¿no? Evaluar al proveedor antes para ver si cumple. Y aquí yo, por ejemplo, me centro mucho en el nivel de madurez. Independientemente o sea, en la auditoría me siento más en la actividad, en el data processing activity que tiene dentro de ese flujo. En cambio, aquí el nivel de madurez en general, tienes un DPO, tienes una política de PIAs, tiene tal, vale. Ya con eso te excluye de entrada o me dice, mira, me parece interesante, ha pasado a la siguiente fase. Y ahora, según lo que tú vayas a hacer, supongamos que es un data clean room, ya que estamos hablando aquí, data clean room en la nomenclatura en la que el data clean room puede ser un Sí, encargado de sí, 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 tratamiento, sí, por sí. ejemplo. Y claro, aquí pues te centras más por su actividad
en las medidas de seguridad, en el tipo de encriptación que usa de las comunicaciones, te centras más en, por ejemplo, si tiene una tecnología, mecanismo que encripte en origen antes de la incepción del dato, pues qué tipo de encriptación tiene, qué tipo de disociación de los datos, es anónimo, es seudónimo, porque eso va a determinar lo que yo quiero auditar de tu caso. Ahora, si es otro caso, imaginemos que es un partner que es responsable de tratamiento que es mi fuente y me está dando first party. Aquí me centro más en eso que hablábamos anteriormente. ¿Has informado suficientemente? Las finalidades. Revisemos las finalidades con respecto al dato que me estás facilitando. Revisemos tu CMP, si es consistente con esas finalidades de tratamiento, si efectivamente recoge esos consentimientos mediante un mecanismo que permita esa evidencia posterior, ¿no? Y luego, una vez que tenemos todo eso, pues sí, el gran reto posterior es cómo lo reflejamos en el contrato. En una fase de negociación donde digo, no siempre tratamos de tú a tú, a veces la fortuna no sonríe y se trata de un proveedor más pequeño Sí. donde puedes tener cierto margen de negociación y a veces pasa lo contrario, donde te dices, mira, yo soy proveedor X, top proveedor y te hago un favor si contratas conmigo y estas son es más, usualmente vienen en una sola página con un montón de enlaces. Así es como yo cumplo. Y aquí lo que yo hago, nuevamente, si yo soy el intermediario, supongamos que es el rol de mi intermediario, y la contratación de este vendor le interesa a mi cliente, que es el anunciante, entonces yo le digo, mira, como yo tengo que seguir tus instrucciones y como yo tengo que advertirte de si tus instrucciones conllevan algún tipo de riesgo, tú quieres contratar con este vendor, pero este vendor, esto es lo que te dice que este es su nivel de cumplimiento y no te permite ir más allá para comprobarlo. ¿Estás de acuerdo con ello, anunciante? Si tú lo autorizas, pues yo, vamos, he cumplido con mi diligencia de ponértelo sobre la mesa, pero la decisión final es tuya. Ahora, si la decisión final recae sobre mí como intermediario, porque es un vendor que yo he escogido, aquí sí que yo pelearía al máximo por tener esas garantías porque me las va a exigir mi cliente posteriormente. Y si no las tengo, pues imagínate. El precio del capricho. Sí, así es, así es. Henry, muchísimas gracias otra vez. No, muchísimas gracias a ti, Sergio. Siempre es, vamos, un lujo no solo escuchar el programa, que el podcast, que lo sigo, vamos, todo el tiempo y ya Me participar, alegra, no te digo. Es un lujo coincidir nuevamente. me alegra oírlo. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.